Y es importante saber también acerca de cómo se viene incrementando esta ola de contagios de COVID-19 que podría incluso afectar a los candidatos a la presidencia de la República y al Congreso. Muchos de ellos forman parte de la población vulnerable. Para hablar acerca de este tema vamos a saludar al doctor Augusto Tarazona, a quien tenemos el gusto de darle la bienvenida. Doctor Tarazona, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Primera Visión. Buenos días, un gusto de saludarles nuevamente, amigos de Primera Visión. Bueno, recordemos a los televidentes que usted es presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Doctor Tarazona, queremos, antes de hablar acerca del tema de los candidatos que también forman parte del grupo de riesgo de contagio de la COVID-19, ¿usted qué opina sobre este decreto, esta medida que permitiría que las clínicas privadas puedan comercializar las vacunas contra la COVID-19? ¿O cómo entiende usted este decreto? Sí, bueno, efectivamente con preocupación hemos observado la emisión de este decreto en la que en cierto punto autoriza la importación a sectores privados las vacunas. Si bien es cierto que deja una duda en el sentido de que la importación sería para el Ministerio de Salud. No obstante, la importación puede ser para las clínicas privadas y otros sectores privados. Esto preocupa porque frente a un problema de salud pública en la que todos los peruanos deben tener las mismas opciones de salvarse, de enfrentar favorablemente esta epidemia, con la importación y venta privada, obviamente se profundiza las diferencias de posibilidades frente a esta epidemia. Siempre hemos señalado de que la epidemia lamentablemente castiga a los sectores más pobres, castiga a los sectores que tienen menos posibilidades y acceso a la sanidad en general, y teniendo las opciones de diferencia basada en la economía, el acceso a las vacunas, obviamente esto se va a mantener. Y esto es preocupante porque frente a este tipo de epidemia, el problema es que todos tenemos que tener la misma posibilidad de acceso a la vacuna, porque si unos tienen más posibilidad y otros menos posibilidad, lo más probable es que no todos tengamos la vacunación homogénea y no lleguemos a la inmunidad colectiva. Lo que sucede es que la inmunidad colectiva es sumamente importante para poder proteger al país en general. Si unos se vacunan y otros no se vacunan, simplemente no se va a lograr la inmunidad colectiva. Esa es una de las metas, de los objetivos de la vacunación masiva. Por lo tanto, las vacunas es un tema de interés nacional, interés público, que tiene que trascender el problema de la segmentación económica que tiene nuestro país. Doctor Tarazona, ya cambiando de tema, también estamos compartiendo, mientras hablamos con usted, imágenes de algunos candidatos presidenciales. Estamos cerca de las elecciones y ¿considera usted de qué manera sería la adecuada de poder generar esta nueva forma de hacer campaña proselitista? Hay algunas agrupaciones políticas que han emitido sus protocolos, pero ¿se están cumpliendo? Por ejemplo, en el caso de Somos Perú, que anunciaron que ellos están siguiendo unos protocolos para evitar los contagios y aglomeraciones, pero en la realidad, en la práctica, ¿se está haciendo así? ¿Se está haciendo responsable al momento de hacer campaña electoral? Todos podemos observar a través de los medios la forma como se está haciendo el proselitismo político en estas elecciones, y vemos que existe aglomeraciones, existe marchas, mítines en donde las personas participan activamente, y uno de los hechos de mucho riesgo es que en estas marchas estén hablando en voz alta, gritando, haciendo arengas. Todo ello favorece al contagio del virus. Y esta situación es más peligroso cuando tenemos de por medio el riesgo de la presencia de la nueva variante del virus en el ámbito comunitario, en el ámbito de transmisión ya de la población. Esto favorecería enormemente a que existan brotes epidémicos importantes. Por lo tanto, es necesario que los candidatos no solo declaren su interés por la salud de la población, sino que en los hechos, en la práctica, lo demuestren. Hacer mítines, hacer concentraciones masivas, están demostrando que no les interesa la salud pública, les interesa sus votos.
pero aun cuando tienen necesidad de votos, tiene que buscarse otras formas que no lleve de por medio el riesgo de mayores contagios a las personas. Hoy en día, en que la tecnología se tiene muy avanzada, se tiene que buscar medios diferenciados con uso de tecnologías, en fin, para que pueda hacer llegar sus mensajes a la población, que también es necesario, pero sopesar. O hago llegar mi mensaje a través de marchas masivas, de concentraciones, de mítines, de movilizaciones, con el riesgo de tener brotes epidémicos en esas circunstancias, o hago llegar los mensajes a través de otros medios. Entonces, eso es un llamado que el Colegio Médico ha hecho ya los días previos a través de un comunicado público, pidiendo de que se deje de hacer actividades que conlleven el riesgo de la transmisión del virus. No estamos jugando con una epidemia. La epidemia está vigente, está creciendo, cada vez aparecen más casos, ya las camas UCI ya están ocupadas casi, técnicamente ya no hay camas UCI. Las camas hospitalarias están en un proceso acelerado de llenarse, y los casos de COVID positivo también en estos últimos días se ha incrementado enormemente. Ya estamos muy cerca a los 3,000 casos por día, y eso implica mucho riesgo para la atención a los pacientes. Doctor, si a estas alturas, que está empezando una ola, un rebrote, como se le quiera llamar, ya no tenemos camas, entonces vamos a tener mucha dificultad para la atención de los pacientes que eventualmente se aparezcan en las próximas semanas. Doctor Tarazona, usted ha dicho algo que es muy cierto. Al parecer a estos candidatos no les interesa la salud pública, les interesa captar votos. Pero lo irónico del tema es que muchos de estos candidatos forman parte de la población vulnerable a la COVID-19. Para usted, conociendo a algunos candidatos, y vamos viendo imágenes, por ejemplo, de Hernando de Soto, César Acuña, que está, se está viendo su candidatura todavía, está en discusión, Rafael López Aliaga, el mismo Martín Vizcarra. De todos los candidatos o rostros que usted conoce, ¿quiénes considera que son candidatos que forman parte del grupo de población vulnerable a la COVID-19? Bueno, aparte de los candidatos que usted ha señalado, existe cientos de candidatos en todas las regiones a los diversos curules del Parlamento, y todos ellos efectivamente son mayores de edad. No sabemos si tienen alguna enfermedad adicional que los convierte en más vulnerables, pero todos ellos tienen que recordar que son ciudadanos antes que candidatos, y como ciudadanos están en la obligación de cumplir las normas sanitarias. Las normas sanitarias ya están emitidas. No juntarse a menos de 2 metros, usar mascarillas de manera permanente, no hacer aglomeraciones. Esas normas están dadas. No sé por qué no se aplica la supervisión, el control a esta normativa, porque los candidatos son ciudadanos, tienen la obligación de cumplir la normativa, y más aún, siendo candidatos, tienen que ser coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Dicen que van a defender la salud de las personas, pero lo están exponiendo. Por lo tanto, es una exigencia, pienso, a nivel nacional, que todos tienen que respetar la normativa sanitaria que existe y buscar medios pues mucho más inteligentes de poder hacer llegar sus propuestas. Doctor Tarazona, para tenerlo claro, ya se había hablado de este tema acerca de la población vulnerable, grupo de riesgo. ¿Desde qué edad una persona ya es considerada como parte del grupo de riesgo de la COVID-19? Según la norma existente, es a partir de los 65 años. Para adelante, y algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades no controladas. Sin embargo, lo que hay que tener en consideración que eso es una parte normativa, pero desde el punto de vista sanitario, epidemiológico, se ha observado que el incremento de la mortalidad muy notoria es a partir de los 60 años. Por lo tanto, sanitariamente, a partir de los 60 años existe un incremento de riesgo para hacer formas graves y eventualmente desenlaces fatales. Pero normativamente el gobierno ha establecido a partir de los 65 años. Se lo preguntaba por tanto, candidatos por encima de los 65 años deberían estar haciendo su aislamiento voluntario. Hace unos días veíamos a César Acuña, que tiene 68 años de edad, haciendo campaña, bailando, abrazando a las personas, tomando de la mano.
y considerando que tiene 68 años de edad, pues es grave que esté haciendo campaña, como usted lo menciona, poniéndose en riesgo él mismo, considerando la edad de César Acuña y otros candidatos. Sí, efectivamente. Como, efectivamente se pone en riesgo no solo los candidatos como tales, sino pone en riesgo a su familia y a su entorno. Esa es la irresponsabilidad que llamamos la atención. O sea, en esta epidemia, que no es broma porque es una epidemia con consecuencias fatales, todos tenemos que poner el hombro para evitar que se expanda. Pero hacer ese tipo de actividades, evidentemente, hacemos todo lo necesario para que exista contagios. Y los candidatos mayores de edad, igual que cualquier ciudadano, deben estar cumpliendo la normativa. Okay. El hecho de ser candidatos no les exime estar por encima de la norma. Al contrario, les obliga a estar con mayor razón cumplir la normativa, porque si ahora no cumplen las normas, imagínense cómo será si es que salen electos. Doctor Tarazona, hay otro tema que quisiéramos saber si se debería regular por parte del gobierno, que tiene que ver con el mensaje que dan algunos candidatos como el señor Martín Vizcarra, que en Arequipa hace unos días repitió sobre la eficacia de la ivermectina, no siendo él una autoridad de salud. Escuchábamos también al candidato Rafael López Aliaga mencionando de que él no le da la gana, y literal, no le da la gana de usar la mascarilla porque a él ya le dio COVID-19. Cuando estos candidatos hablan acerca de la eficacia de la ivermectina, el uso de mascarilla de manera irresponsable, ¿todo esto también debería ser regulado por el gobierno, por el mensaje que se está transmitiendo a la población? En un contexto de epidemia en donde la salud pública debe primar sobre los intereses personales, evidentemente todos estos aspectos de los mensajes distorsionados, falsos, de los mensajes que llevan información inconsistente o a veces contraproducente contra la propia salud, debería ser regulado de alguna forma para que pueda ser llevado más bien un mensaje consistente, con más base científica hacia la población, porque la población ve en los candidatos, mucha población cree en algunos candidatos, y si ven que hacen una u otra actitud o uno u otro mensaje, lo creen y lo asumen, y eso es peligroso, ¿no? Decir que un candidato no quiere usar la mascarilla, siendo esto un elemento fundamental en la lucha contra la epidemia. El hecho que le haya dado el COVID no significa que no tenga la posibilidad de transmitir el virus. El virus siempre va a estar en el entorno de las personas, aún estando vacunados. Por eso, desde el Colegio Médico hemos señalado de que con vacuna o sin vacuna, tenemos todavía por un buen trecho que seguir cumpliendo las medidas sanitarias. Esto ya en el tiempo se verá desde el punto de vista epidemiológico en qué momento se relajan las medidas, pero por ahora, con vacunas o sin vacunas, le haya dado el COVID anteriormente o no le haya dado, igual tiene que seguir cumpliendo las medidas sanitarias. Y la irresponsabilidad de algunos candidatos en mencionar medidas y actitudes contra la prevención, evidentemente es una irresponsabilidad que el pueblo debería tenerlo en cuenta en el momento de la votación. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos acaba de brindar y ojalá que se cumpla con estas recomendaciones por parte del gobierno. Muchísimas gracias, doctor Tarazona. Muchas gracias a ustedes.